Y voy a mutear, que por supuesto pueden abrir ustedes como siempre. No sé si hay nuevos integrantes de Clásicos No Tan Clásicos, por si acaso doy las consignas, siempre tendrán la grabación, porque bueno, Internet es irregular, y pueden completar si les se quedan truncos. Y por otra parte, vamos a ir leyendo este cuento relativamente largo, no es tampoco tan largo, La Garza Azulada, en estos dos encuentros. Vamos a tener solo dos encuentros para Joyce Carol Oates, porque recuerden que trabajamos en enero las góticas norteamericanas. Empezamos con Flannery O'Connor, que si bien Flannery corresponde a la primera mitad del siglo XX, digamos, aunque cruza levemente, y tiene que ver con The Deep South y el gótico sureño más ligado a todo el grupo de las góticas del sur. En cambio la tenemos a Joyce Carol Oates más tirando a Nueva York. Sin embargo, Joyce Carol Oates tiene mucho de ese gótico que, si bien Faulkner fue quizás el padre que lo inaugura, ha cambiado y prosperado muchísimo. De todas maneras, Oates toma pinceladas del gótico para crear una suerte de terror psicológico que es muy interesante, más propio de Oates, donde ella ahí combina tramas que tienen que ver con lo familiar, con el feminismo, con una soledad que es más que soledad, casi podríamos decir que es una osquedad. Una osquedad. Hay personajes que por osquedad viven justamente en violencia. Casi podríamos pensar que la violencia de la soledad corresponde a la osquedad, para jugar un poco con las palabras. Bueno, mientras veo que van llegando, está Paula también. Andan por ahí Horacio y Claudia. Qué bien, genial. Bueno, recibieron, supongo, la pizarra del día de hoy, donde voy a tomarla, ahora la vamos a compartir. Pero antes que nada, supongo que muchos de ustedes, ahí está Davanes desde Connecticut, bueno, tenemos desde Connecticut, tenemos también de Ecuador ahí, de Olón, y de Italia. Italia, mira, qué bien, estamos así en un mosaico de distintos lugares en el mismo espacio. Supongo que algunos de ustedes la han leído, otros no, y supongo también que no todos han leído las mismas, porque realmente, vale decirlo, Joyce Carol Oates es una escritora, como bien mencionaban antes, muy prolífica en distintos formatos, porque hay quienes prefieren sus cuentos, otros sus nouvelles, tiene muy buenas nouvelles, y otros realmente se lanzan a esas novelas enormes, como una de las más geniales, que es La hija del sepulturero, que es una novela que aquí fueron las puertas de entrada, por lo menos en la Argentina, una novela que presentó un poco la obra de esta gran autora. También tiene obra de teatro, tiene cuentos para chicos. No deja de sorprenderme, la verdad que no deja de sorprenderme, incluso es una pregunta que me vuelve sobre mí misma, el efecto de Alicia en el País de las Maravillas y detrás de Alicia, detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, dado que, según Oates, es su libro no solo de cabecera, sino el libro que la impulsó a escribir como escribe. Pero pensando que eso también le pasó a Alejandra Pizarnik, y a tantas otras escritoras de oscuridad, me pregunto, ¿qué hay en Alicia tan oscuro para promover esa forma de indagar a través de lo que se escribe, ¿no? Se ve que es un efecto primordial en muchos escritores y muchas escritoras también. Eh, Empezando por ahí, ella no paró de escribir desde que empezó a escribir. Es por eso que también publica todo lo que publica.
No es el caso, por ejemplo, en otros grupos estábamos leyendo hace relativamente poco a una escritora que en algunos aspectos muy remotos me hace acordar a Carol Oates, a Joyce Carol Oates, que es Amélie Nothomb. ¿Se acuerdan de Amélie Nothomb? Nuestra referente francesa actual, gran escritora del presente. Amélie Nothomb tampoco puede parar de escribir, en el mismo sentido que Oates, justamente para darle sentido a sus días. O sea, escriben porque no pueden vivir sin escribir, que no deja de ser no un recurso de oficio, sino de supervivencia. Son artistas que escriben como si estuviesen respirando. Ahora, Amélie Nothomb desecha 3 novelas por año. Supongo que Oates no, dado todo lo que publica. Y al mismo tiempo, Oates se ubica en ciertas tramas muy acordes a nuestro presente, desde el punto de vista de la violencia de nuestro presente, en ámbitos domésticos, desde el punto de vista feminista, también político. Hubo su encontronazo con Trump. Trump, eso la eleva muchísimo. Trump llegó a decir, a nombrarla como un diablo. Por lo tanto, ahí subió varios puntos nuestra Oates en el ámbito de su combate político. No se propone ser una intelectual comprometida a los as, sin embargo, no quiere dejar de participar en todo lo que se pueda participar desde el punto de vista de luchas políticas. Así que uno la encuentra también en debates públicos, sin considerarse una intelectual comprometida, sino más bien una necesidad de pronunciarse y de luchar, nada más. Y lo que decía antes es que con tanta obra, seguramente aquí tendremos en este tablero de encuentro quienes prefieren sus cuentos, quienes prefieren sus novelas. Yo tomé un cuento relativamente reciente, La garza azulada, que está en un libro que se publicó hace muy poquito, llegó a la Argentina hace pocos meses, que es este, que es Desmembrado, que tiene, que tiene muchos cuentos muy interesantes que vamos a comentar también, porque forma parte de un libro de cuentos, y cuando un cuento forma parte de un libro de cuentos, el libro es la familia y el cuento es el miembro. Así que vamos a hablar de la familia de cuentos que integran este libro, donde está La garza azulada. Hay otro muy nuevo también, digo para empezar por lo nuevo, al menos aquí en la Argentina, que es Cardiff junto al mar, que es precioso. Fiordo, una muy buena editorial independiente argentina, está publicando Las Nouvelles de Carol Oates, que es a mí la nouvelle siempre fue un formato que me atrajo mucho, porque la nouvelle, recuerden que es un relato que no debería tener más de 60 páginas, es una novelita corta, no llega a novela, y tiene justamente la gracia de poder uno enlazarse con los personajes y no tener que sufrir con el golpe a la puerta que suelen dar los cuentos. A Oates le gusta mucho ese comentario de Cortázar. Vieron que Cortázar decía que una novela se gana en términos de boxeo. Una novela se gana por puntos, en cambio en un cuento se gana por nocaut. Oates estaba no solo muy de acuerdo con ese comentario de Cortázar, que una novela se gana por puntos, en cambio un cuento se gana por nocaut, sino que la propia Oates, no sé si sabían, tenía una gran predilección por el box. No como boxeadora, sino como espectadora. Iba a ver box, seguía muchísimo los campeonatos de box por televisión, y tiene un precioso libro de box, que es, yo la conocí por ahí, que es este, que se llama Del boxeo.
un libro que Norman Mailer apreció muchísimo, dado que Mailer también tiene su libro sobre el box, y donde Carol Oates, además, ya joven, dio cuenta de su inteligencia a la hora de vincular la ficción con lo real. Porque realmente Oates traza un puente muy que da escalofríos entre la ficción y lo real. No es un puente muy estrecho, queda muy ligado lo real a la ficción. Por eso produce a veces un estremecimiento y un miedo, lo que uno, digamos, lee de Oates en relación a lo posible, a lo cercano y a lo insoportable. Porque no es que ella se las ve como otros autores que abordan lo que llamamos, lo que solemos llamar lo ominoso, que es una palabra muy importante. No sé cómo se dice en inglés, pero lo ominoso es una palabra que tiene mucho que ver con Oates, lo extraño. Ominous, buenísimo, gracias Claudia. Por supuesto, lo hemos trabajado, lo ominoso, cuando vimos el género fantástico a través de la lectura que hizo Freud del cuento de Etta Hoffmann. Recuerden que Freud escribió un ensayo literario sobre un cuento que se llama Lo ominoso, el ensayo, digamos, lo siniestro, se llama el ensayo de Freud sobre el cuento de Etta Hoffmann, El hombre de arena. Podría escribirse un ensayo sobre lo ominoso en Oates, muy similar desde el punto de vista del efecto de siniestro que produce la lectura de Oates. Silvia, Sí, Graciela. un comentario. Sí, claro. Yo leí de ella 2 o 3, porque la verdad que leí el primero y me encantó y empecé a buscar más, ¿no? Y el primero que leí fue esta, A Widow's Story, Ah, sí, que aparece buenísimo. con la foto, es biográfico, ¿no? Sí, sí. Es terrible, es hermoso, pero es terrible porque relata todos los momentos cuando muere su marido. Bueno, Y en sí. este cuento de la garza azulada me llevó inmediatamente a esta novela. Cierto, sí, Porque sí. ella logró una cosa de a través de la ficción, no sé, superar ese dolor, ¿no? Sí, de todas maneras, hay muchas viudas en sus relatos. Es como si ella ubicara dos situaciones en la vida que le proporcionaron por personajes ubicados en esa situación. Una son las viudas y otras son las prepúberes. Es decir, ahí en el cruce 10, 8, 9, 10, 11. Exacto. De Malvanis, exactamente. Que también muestra parte de la sociedad esa americana, que a lo mejor por eso Trump no la quería, porque muestra mucho esa sociedad americana con armas y con... Bueno, se dice que es encuadrada. la nueva relatora de la América feroz, como suele llamarse la América retratada por Oates, América feroz. De todas maneras, ella, cuando le han preguntado sobre la violencia y de qué manera ella, digamos, muestra este tipo de personajes, no la considera una violencia solamente norteamericana, incluso se defiende ubicando a los grandes violentos de la historia en otros lugares del mundo. Pero no solamente se trata de violencia desde el punto de vista de dar cuenta de la violencia. Te muteo un segundito, Graciela.
sino también de violentar. Pero violentar para llegar incluso a cierto registro irónico y poético. Cierto registro irónico y poético, que ella alcanza en algunos de sus cuentos y novelas. Además, habiendo escrito tanto, ustedes imaginen si, no sé, yo siempre relaciono la escritura con la música. Alguien que está todo el tiempo tocando el piano, en algún momento realmente va a hallar la afinación perfecta, lo melódico. Bueno, ella no paró de escribir y realmente es una maestra hoy en día de las estructuras narrativas. Tal es así que después se convirtió en un referente fundamental, no solo como escritora, sino también como enseñante en lo que se llama creative writing, o sea, en todo lo que es escritura creativa en Princeton. Y en New Jersey también. Por eso sus cuentos atrapan no solo por lo que cuentan, el clima y esa violencia de la que estamos hablando, sino también porque sabe cómo producir un efecto. Y entonces hay muchas historias que empiezan, por ejemplo, por un grito, por lo que podríamos considerar no un relato clásico de ubicar la temporalidad de un personaje y de su historia, sino todo lo contrario. Comienzan por lo disruptivo, comienzan por aquello que rompe, y después va restaurando la propia historia para llegar a ese grito, llegar a ese dolor. Pero empieza por el dolor, por la furia, por la pérdida, de manera intrigante, como si fuera una esquirla, eso es lo que quería decir, una esquirla de la historia. Y luego va a producir el relato para volver a eso que la rompe, a cómo se rompió una vida. Por otra parte, cuando yo les decía que hay muchas viudas en sus historias, y hablamos de lo ominoso suele manifestarse como lo inenarrable, ¿no? Sin embargo, en Oates hay una pequeña diferencia, no es lo inenarrable, lo que no se puede contar de tan terrible que es. Ocurre en muchas de sus historias y a sus personajes, no es lo inenarrable, es lo indecible. Entonces, sus personajes cargan con lo que no pueden decir. Y esa es la soledad más terrible. Es la soledad de lo que no se puede contar, de lo que no se puede decir. No es que sea inenarrable. Nosotros tenemos la historia. Son los personajes que no la pueden decir. Y entonces están atrapados en esa situación terrible de portar un secreto que los condena y que es incomunicable. Hay varios ejemplos que les puedo ir dando mientras empecemos la lectura. Primero quizás... ¿Puedo preguntarte una cosita, Silvia? Sí, cómo no. Cuando, por ejemplo, si pensamos en lo inconsciente, ¿no? De psicología, lo que sería cuando, será por eso que dijiste, lo que no se puede decir sería como el inconsciente, las cosas que pasan. No. Pues me quedé pensando. Porque lo inconsciente, justamente, en todo caso, se tramitará en sueños, o en lapsus, o en... no, es justamente lo que se sabe y se esconde. Ah, está. De hecho, una de las últimas novelas que publicaron, no sé si es de las últimas escritas, se llama La Tora, o sea. Claro. Sí, todo. También, claro, tal cual. Es que ella, en muchísimas historias, los personajes portan una historia que no pueden decir, pero la conocen. Cuando vos, Cecilia, apelás al inconsciente, digamos, en todo caso, el inconsciente puede revelar
Claro. pero no somos conscientes de lo acontecido, mientras que aquí sí. Aquí sí. Como Sí, sí. violaciones, perversiones, pérdidas, toda una serie de acontecimientos violentos que son marcas, que son terribles heridas, Secretas. injurias. ¿Qué, Lili? Secretas. Secretas, claro. Secretas que hacen a la soledad también, a la terrible soledad. Pero antes de entrar en ese mundo, que también tiene por supuesto, su inmensa belleza literaria, porque ella viene nutriéndose no solo del entorno violento, sino también del gótico como género, y de algunos autores que están claramente insertados en su obra, por ejemplo, las hermanas Brontë, sobre todo Emily Brontë, Faulkner anda por allí, Horace Walpole, digamos, todo lo que sería el caudal de la literatura gótica está muy presente en la obra de Oates. Pero así como Patricia Highsmith, ¿no?, que es otra gran escritora norteamericana, consiguió ubicar el policial, el género policial. Patricia Highsmith, la gran creadora de Ripley, del personaje Ripley, logró cambiar el género policial, porque Patricia Highsmith cambió el género. Es muy difícil cambiar un género. Y lo convirtió en el policial psicológico, como se lo suele llamar al policial trabajado por Patricia Highsmith. Oates convirtió al gótico en un terror doméstico. Se lo llama el terror psicológico al trabajado por Oates. Y también hay otra palabrita interesante que por ahí yo les puse en la pizarra, que no es terror, pero ahora la vamos a encontrar. Pero antes de ingresar en su ficción, no quería dejar de nombrar algo del libro del Box, que a mí me gustó tanto. Sobre todo cómo empieza, cuando ella dice, primero que toma un epígrafe de un boxeador, un epígrafe de un campeón de peso pluma irlandés, al que le preguntan, ¿por qué te has hecho boxeador? Y él contesta, no puedo ser poeta, no sé contar historias. Más o menos al revés le pasa a Joyce Carol Oates. Así como el boxeador irlandés peso pluma contesta que se hizo boxeador porque no puede ser poeta, porque no sabe contar historias, ella quizá cuenta historias y lo dice porque no puede ser boxeadora. Y dice, así empieza del boxeo. Cada combate de boxeo es una historia, un drama sin palabras, único y sumamente condensado. Incluso cuando no sucede nada sensacional, entonces el drama es meramente psicológico. Los boxeadores están ahí para establecer una experiencia absoluta, una pública rendición de cuentas de los límites máximos de su ser. ¿Ven que es una puerta de entrada completamente diferente? Y de algún modo es la posibilidad del entendimiento a través de una percepción, de una lectura. Ella es una gran lectora de realidades, no deja de leer el diario. Es una escritora que lee muchísimo el diario. Unas cuantas historias vienen de crímenes, leídos, por supuesto. No se sorprendan que Netflix cada vez tenga más argumentos de Oates y encuentre finalmente buenos guiones para hacer algunas películas, porque la verdad es que Oates está todo el tiempo, en todos sus cuentos, se ubican en un presente muy inmediato. No es una escritora, digamos, que va a contar a lo Yourcenar historias de otras épocas para dar cuenta igualmente de lo que se perpetúa. Ella va a buscar el presente, ¿no? Toma el presente por las astas, aunque también es creadora de un espacio de ficción.
Así como Faulkner inventó ese espacio que después le permitió también a los autores del realismo mágico inventar los suyos. El espacio de Faulkner, ¿se acuerdan? Es el Yoknapataufa, ahí en el Mississippi, es un espacio ficcional que inventa Faulkner, Yoknapataufa. Luego García Márquez tendrá su Macondo, Comala, Rulfo, etcétera, etcétera, Santa María Onetti. Ella también tiene un espacio de ficción reiterado en algunos de sus cuentos y relatos que se llama Eden County, que es el espacio de Oates de ficción. Que a mí siempre me impresionó esas geografías imaginarias que tienen un nombre y que existen dentro de la ficción. Debería existir algún mapa. Supongo que debe haber un mapa con todos esos espacios imaginados. El de Oates es Eden County, justamente. Bueno, vamos a compartir ahora sí la pantalla, que anda por aquí. A ver si algo más de lo que estuvimos diciendo. Bueno, como ven ahí, nació en el 38 en una granja, empezó de muy chica ganando un premio literario y evidentemente encontró allí su destino. La abuela le regala una máquina de escribir. Fíjense qué importante que es a veces un regalo, ¿no? Se convierte en un don. No solo le regala una máquina de escribir, sino que le regala su propia vida como historia, porque La hija del sepulturero está basada en la historia de su abuela, que realmente es impresionante, la historia de la abuela, y la novela también lo es. Es una novela muy bien construida, además. Yo recomiendo, si se animan, esta novela, pues una novela casi 800 páginas, pero es excelente porque además da cuenta de cómo una mujer puede forjarse sola, llevando sobre sus espaldas una tragedia, dado que su padre, estamos hablando del bisabuelo de Oates, o sea, el padre de la abuela que le regaló la máquina de escribir, mató a su esposa, iba a matarla a su hija, con lo cual no hubiésemos tenido a una escritora como Oates, pero antes de matar a su hija, se mató a sí mismo, delante de su hija. Esa es la abuela de Oates. Y es quien le regaló no solo la violencia de origen, sino también una máquina de escribir. Entonces, a partir de los 19 no cesará de escribir, atendiendo a su entorno mientras viaja o corre. Siempre fue le gustó correr a lo Murakami. Digo porque el Murakami tiene un libro sobre correr. Y muchas de sus historias le surgieron mientras corría. Ella apunta mientras anda y escribe a mano cuando ya se le ocurrió la historia andando. Vieron que cada escritor tiene su manera de cazar historias, como si fuesen mariposas. Después, la obra, como les dije, alterna formatos y alientos, novela, cuento, teatro, poesía y ensayo. La llaman también pintora de la América feroz. En Blonde, que es un libro importante también, que refiere a Marilyn Monroe, y ahí retrata toda una América a partir de Marilyn, el libro de los mártires americanos, que creo que alguien lo mencionó por allí. El aborto es tema recurrente, ahora que se habla tanto en relación a cuestiones no solo de como La hija oscura, ¿no? la novela de Elena Ferrante, que ahora se está viendo mucho en la película. No solo los abortos desde el punto de vista de la decisión del aborto, sino también otro tema que está muy presente en la obra de ella es la adopción. Pero
no me acuerdo en qué relato, dice algo que me pareció muy, muy original como punto de vista, que es que la adopción puede hacerse tanto de los padres biológicos como los no biológicos, considerando que todos somos adoptados. Y trabaja muchísimo esa línea, incluso considerando la adopción biológica a veces una tragedia, digamos, ¿no? El peor de los orígenes. Justamente se las llama este ciclo de novelas, las novelas sobre la actualidad, donde toma personajes reales, como les pongo algunos ejemplos allí. Llegó a tener seudónimo, ya creo que no tiene más seudónimo, porque como enseguida la prensa denunciaba que Rosamond Smith y Lauren Kelly eran Oates, ya no tenía ningún sentido, porque el seudónimo justamente es para que el escritor sea libre, no para que venda más. Y escribía novelas policiales con esos seudónimos. De todas maneras, la violencia, como les puse ahí, es sobre todo en el plano doméstico, las tensiones familiares, la política, lo social, la misoginia y la misandria, las dos, misoginia y misandria, es decir, también el repudio al hombre, no solo a la mujer, y toma rasgos de distintos géneros, sin inscribirse del todo en ninguno. Algo del gótico, de la sátira, del terror, del suspense, de la novela psicológica. Abrasión, esa es la palabra que buscaba, abrasión psicológica. Se le atribuye a su obra. Las influencias que les mencioné un poquito antes. Belle Fleur es otra novela, bueno, hay tantas, esta a mí me gusta en particular porque justamente es como una especie de gótico saga, una saga fantástica, familiar. Por eso se la comparó a 100 años de soledad, pero bueno, es un 100 años de soledad mucho más oscuro, Belle Fleur. Y quería llegar aquí a la propia Oates comentando algo de su escritura en relación a La hija del sepulturero. Dice así: la ficción y la autobiografía, que a menudo es una memoria semificcionalizada, son medios ideales para explorar el pasado. Uno debe imaginar, pero no inventar. Vean qué interesante. Uno debe imaginar, pero no inventar. ¿Qué sería eso? Si hay invenciones, ficción pura, eso debe brotar de lo real, de lo que verdaderamente ha ocurrido. En La hija del sepulturero me enfrenté a la historia asombrosa de la vida de mi abuela, pero no podía apropiármela directamente porque no sabía realmente nada de primera mano. Solo podía llegar a ella de forma elíptica a través del arte. Aún así, pienso que la voz que he imaginado para mi abuela refleja de forma exacta la simpatía, el patos y la notable resistencia de su vida desconocida. Nadie sabía que mi abuela era judía hasta muchos años después de su muerte, pero su vida, sus metas y su lucha fueron muy parecidas a las de muchos judíos americanos, para quienes la educación y el arte eran los principales valores. No quería caer en el voyerismo ni cometer un estúpido fracaso imaginativo. Rebecca Schwartz, que es la protagonista, es la portadora de una memoria terrible y maldita que recuerda los crímenes de los nazis contra su gente, los judíos, pero ella escapa a ese destino reinventándose como una americana, Hazel Jones, que es el otro nombre que va a adoptar el personaje una vez que se libera su pasado, o intenta liberarse de su pasado, una mujer joven, muy atractiva y femenina que embeleza a quien la conoce. Como es tan deslumbrante, los demás nunca llegan a verla del todo, ni siquiera aquellos que la quieren. Eso es este libro, La hija del sepulturero, que además comienza con un prólogo de una sola página, excepcional, donde relata el asesinato de su bisabuelo,
Pero vean a qué me refiero cuando digo lo poético en lo terrible. Cuando cuenta en el prólogo, que es un prólogo ficticio también a esta novela, el asesinato, y dice, había visto explotar aquel rostro convertido en sangre, cartílago y cerebro. Se había limpiado los restos de los antebrazos desnudos. Rebeca se había limpiado aquella cara de la suya, maldita sea. Fíjense lo feroz, pero genial. Se había limpiado aquella cara de la suya. Pero es literal. El padre se explotó la cara delante de la hija, por lo tanto la hija recibe en la cara del padre. Es terrible porque sabemos no ocurrió así, o no, ella no puede saber que ocurrió así, pero del horror desconocido, aunque real, inventa una imagen genial. Sacarse la cara del sacarse la cara del padre de su propia cara. Sí, ponen cara de asco algunos, pero es muy bello. Desde el punto de vista simbólico, ¿no? Porque justamente se limpia la cara y comienza su destino. Por otra parte, bueno, no quiero contarles toda esta novela porque realmente es muy interesante, incluso si es una suerte de on the road, porque cuando ella se libera del marido, porque bueno, la historia comienza con una mujer enamorada que ya es esta niña, digamos, que se saca la cara del padre de encima, pero se enamora luego muy joven de un hombre, encontrará de nuevo la violencia del hombre y se irá con su hijo a cuestas por América. Entonces nosotros podemos allí tener una novela que es una novela de una mujer recorriendo América después de tener el on the road de los muchachos de la generación Beat, de Jack Kerouac. Aquí tenemos un on the road de este personaje tan bien construido por Oates, y es una novela que además termina con unas preciosas cartas que escribe Rebeca con su prima, donde toda la historia que leímos, incluso su origen tan terrible, vuelve a ser contado en estas pocas cartas con las que termina la novela. Pero no digo más, pero hasta tiene un cambio de registro y de recursos. Vuelve muy afectiva una novela que puede parecer terrible. La vuelve muy afectiva en sus últimas páginas. Luego, hay otros cuentos. Hoy estoy así parejo de colectivo vendiendo la obra de Oates. Ya la queremos leer toda la novela. Sí, La hija del sepulturero me parece una novela importante, pero también son muy buenas las novelas, las leí hace muy poco, que publicó Fiordo. Cardiff junto al mar es una hermosa nouvelle, son cortitas, este libro que estoy señalando aquí, porque, por ejemplo, a ver si es esto lo que les quería compartir. Sí. Miren el comienzo de este. Finalmente es como decía al principio, ¿de qué manera sobrevive alguien que no cuenta lo que le pasó? ¿De qué manera sobrevive alguien que no cuenta lo que le pasó? ¿Cómo crea? En este caso va a apelar a la metáfora de una telaraña con la que se cubre una niña. Miren cómo empieza esta nouvelle que es Cardiff junto al mar. Acá hay 4 nouvelles en este libro que salió hace muy poquito. En el rincón oscuro y maloliente, bajo la pileta, detrás de la cañería de desagüe. Se ha hecho lo suficientemente pequeña como para poder esconderse ahí. Filamentos de telaraña rota adheridos a su piel. Los ojos llenos de lágrimas. La espalda arqueada como un monito.
los brazos que sujetan las rodillas contra el pechito plano. Vean que además son frases sin predicado, meramente indicativas. Es una niñita, ahora sí, lo suficientemente pequeña como para salvarse, lo suficientemente pequeña como para salvarse, lo suficientemente pequeña como para caber en la telaraña, lo suficientemente inteligente como para saber que no debe llorar, no debe respirar, para que nadie la escuche, para que él no la escuche. La puerta del escondite se abre, ve las piernas de un hombre, sus pies, ve y no ve el destello de algo oscuro y húmedo en los pantalones. Escucha y no escucha sus jadeos rápidos y excitados. Con una carcajada salvaje, el hombre se asoma, la descubre. Las lágrimas hacen que ella le vea la cara borrosa. Mueve la boca y le dice algo, pero ella no escucha nada. Luego la puerta se cierra de nuevo y se queda sola. De ese modo se decide. En la telaraña tendrá permitido vivir. Y ahí empieza. Sí, bueno, es así, Lili, es así. Silvia, Sí, Rosa. te puedo hacer una preguntita porque de algo que dijiste antes, pero la verdad que no, A ver. no sé qué es. Adopción biológica. ¿Qué Sí. se entiende por adopción biológica? O sea, a ver si lo tengo a mano y cuento porque eso es muy interesante. Yo lo tenía que... A ver si está en Mágico Sombrío. De paso comento que hay otro libro también que se consigue que se llama Dame tu corazón, que son Sí. también relatos Está muy bueno también ese. interesantes. Sí. Sí. Cuando digo adopción, quiero decir que por más que sea un niño, digamos, biológico, nacido biológicamente, esos padres también adoptan. Es decir, creo que quizás incluso desde el psicoanálisis se puede explicar esto, ¿no? Lili, a ver, ¿tiene más? Sí, en realidad los padres biológicos se esperaría que adoptáramos también a nuestros hijos, porque por más biológicos que sean, son otros sujetos, así que... Claro, en ese sentido, es como que ella no hace una diferencia. No necesariamente el biológico adopta mejor que Claro. el adoptivo. No. Eso es lo que quiere decir. Sí. ¿Se entiende, Rosa? Sí, vos sabés que nunca lo había escuchado, por eso. Sí, No, sí. como, Después ubico bien el cuento, porque hay un cuento en donde ella lo trabaja. Eso, que está muy bien. Bueno. Ahora quizás de todo lo que traje acá, no sé si lo voy a encontrar tan rápido. Otro libro que les recomiendo mucho es el que publicó hace no tanto Alfaguara, que es Mágico, bueno, ya el título, ¿no? El título igual es el título de uno de sus cuentos. Es un libro de cuentos. Pero este cuento, particularmente mágico, sombrío, impenetrable, que es muy bueno, también esas tres palabras, mira, lo tenés ahí, qué bueno, Vero. También esas tres palabras ilustran muy bien la obra de Oates, mágica, sombría, por momentos impenetrable. Y este es un excelente compendio de relatos que creo que debe andar por ahí. Si no me equivoco, es de acá el que yo decía de la adopción. No sé si no será Parricidio. Parricidio es un cuento que está aquí, muy interesante. Pero ven cómo empiezan los cuentos. Por ejemplo, Parricidio. Antes de verlo, lo oí. El crujido de los escalones de madera que bajaban hasta la orilla del río por detrás de nuestra casa de Uparniac, Nueva York. Antes de ver la mano desesperada de mi padre, oí su voz aterrorizada llamándome. ¿Ven? Se escucha el grito, el llamado, se ve la mano. Siempre hay parcialidades que van componiendo una totalidad dramática, pero empieza por un grito en muchas ocasiones, también en el cuento que vamos a leer. Bueno. Un breve comentario. Dale. Yo leí varias cosas de ella, sobre todo las novelitas.
Y hace no mucho me encuentro con una novela que ni sabía que existía en una librería muy amiga, que es esta, Mamá. Sí, sobre la madre, esa es buenísima, esa es autobiográfica totalmente. Acaba de fallecer mi mamá, que falleció el 6 de octubre pasado. Digo, bueno, a ver, por ahí me leo algo de ella, así, de suspenso, lo abro, y empieza: la última vez que ves a alguien y no sabes que será la última vez. Y todo lo que ahora sabes, ojalá lo hubiera sabido entonces. Pero no, así como lo agarré, hice así, lo cerré y lo dejé. Pero más adelante. Sí, tremendo, una forma de decirla, eso que decías vos del gótico doméstico, ¿no? O algo así. Una forma de decir o de narrar lo que es tan difícil, ¿no? Es decir. En el caso de Mamá, es como el libro de Federico Janmer que se llama Papá. Como el libro de Federico Janmer que se llama Papá. Son libros diferentes, porque es un libro de amor a su madre. Es un libro autobiográfico de mucha tristeza, pero de mucho amor, y no es una construcción violenta gótica, digamos, para dar cuenta de la maldad o del dolor en este mundo, y cómo, digamos, la ficción se hace cargo de dar cuenta de ello, ¿no? Precisamente acá no, acá es un trámite personal verdadero. Sí, es muy linda, cierto, qué bueno que la tenés. Bueno, en algún momento, cuando te resulte, es una linda novela también. De otro estilo, de las de Oates. Bueno, ahora sí podemos encarar nuestra lectura del desmembrado libro, que es más bien, tiene sus buenos cuentos miembros. La garza azulada, que supongo que la habrán recibido algunos, forma parte, como les dije, de Desmembrado, el libro de cuentos, donde cuando yo les decía acerca de los personajes y lo indecible, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que tiene y lo que no tiene nombre. En el primer cuento, una prepúber, justamente, se encuentra con un desmembrado, pero que no sabe bien qué es, qué animal es. Entonces dice: ¿el cuerpo de un perro? ¿De un ciervo? ¿De una oveja? En mi vida hay cosas que no tienen nombre. Si cierro los ojos, puedo verlas con claridad, pero siguen sin tener nombre. Esta idea de que si cierro los ojos, puedo verlas con claridad, pero siguen sin tener nombre. Y en relación a lo que se porta como callado en uno, en ese mismo cuento, pienso que el secreto que Rowan ha compartido conmigo me vuelve especial, aunque no pueda alardear de él ante mis amigas, y nadie vaya a saberlo nunca. Entonces, ¿qué se hace con aquello que nadie va a saber nunca? ¿No? Entre otras cosas. Silvia, sí. El tema de las niñas violentadas es recurrente. De las niñas, de las prepúberes, de las púberes, de las jovencitas. Sí. Es recurrente, siempre vuelve. Ese desmembrado es relativamente nuevo, entonces es una versión más, y cada vez que lo lees te da miedo. Sí. Sentís miedo por la niña, por la joven, de diferentes maneras. Eso es lo increíble. Todas las maneras que tiene de transmitir esa violencia. Bueno, el miedo es justamente lo que genera el gótico de Oates. Pero es un miedo que, volviendo al ensayo de Freud sobre lo siniestro, nos permite justamente, o más bien, produce el efecto del miedo, no
el miedo propiamente dicho, que es estar en la calle y tener esas vivencias. Que es lo que destaca tanto Freud cuando escribe Lo ominoso. Que cómo consiguen algunos escritores producir los efectos de lo real. Y no necesariamente sublimando, como suele hacer la literatura, sino que uno lo lee y recibe el impacto, porque produce el efecto de lo real. No es que lo representa, lo poetiza, sino que es el efecto. Después, en relación a, bueno, la muerte está muy presente, ¿no? Obviamente, pero es la muerte, es la presencia de la muerte. ¿Y qué es la presencia de la muerte? O sea, ¿qué significa la presencia de la muerte? ¿Qué es la muerte sino la presencia que le damos? Porque en definitiva, ¿qué es la presencia de la muerte? Sino la que le otorgamos. Y así, muchísimos personajes le otorgan presencia a la muerte. Presentifican a sus muertos, y en muchos casos se trata de lo insoportable de la pérdida, que provoca hasta presencias alucinadas. Y en ese aspecto ella a veces sobrevuela el fantástico. En particular, el cuento que elegí, que es uno de los que más me gusta, La garza azulada, tiene algo de eso. Ah, mira, lo ominoso también se traduce lo siniestro. Bueno, lo ominoso es como más linda la palabra, ¿no? Más, por ejemplo, sí, más poética. Hay otro cuento que se llama El pasadizo, que es justo anterior, si no me equivoco, a La garza azulada. Fíjense qué interesante este cuento, que obviamente es una viuda, la protagonista, también, La garza azulada tenemos a otra. Empieza con una bastardilla. El pasadizo se llama. Está dentro de este libro de cuentos de La garza azulada. Y empieza con una bastardilla que dice: por favor, haces que nos sintamos incómodos. Siempre estás vigilándonos, rondándonos como un fantasma. Y sigue. Aunque su marido había muerto 7 años antes, la viuda seguía pasando con el coche ante la casa en la que habían vivido durante más de 2 décadas. ¿Por qué? Sin motivo alguno. Paréntesis. Paréntesis acá también son importantes en los cuentos de Oates. Para lastimar una cicatriz y que se convierta de nuevo en una herida abierta y palpitante. Para lastimar su conciencia. ¿Por qué? Que son paréntesis que en un terror psicológico tienen un sentido particular. Porque ¿qué vendría a ser el paréntesis? ¿Una suerte de interpretación? Otro más. Perdón, Silvia. Sí. En El pasadizo, que yo le vi algo en común con, además del personaje de la viuda, y es que también acá incorpora algo que podría ser fantástico. Cosa que en los otros, que tienen puntos en común donde que protagonizan prepúberes, me parece que está el terror psicológico más social, pero nada fantástico. En estos dos tienen eso en común. Sí, a mí me gusta más, pero porque yo necesito el vuelo de la ficción y el fantástico te garantiza que estás en ese territorio, ¿no? Sí, tal cual, este también. De nuevo vean los paréntesis. Cuando dice fue, entre paréntesis, tal vez, una equivocación, paréntesis, pensaba ahora. Dialoga muchísimo con el paréntesis. Es decir, todo lo que uno puede darse cuenta, entre paréntesis. Está lo que ocurre
y lo que uno puede darse cuenta. Y ella juega muchísimo con los paréntesis. En este mismo cuento, un poco más adelante, también les quería señalar algo interesante. En relación a, vieron que son los espacios. El gótico le da mucha importancia al espacio, siempre. Porque de algún modo el entorno se enrarece en función al cuerpo que se hostiga, digamos, ¿no? Es muy importante la redefinición espacial cuando el sujeto, el personaje, está en una situación angustiante. Esto lo trabaja muy bien Cortázar, por supuesto, también desde el género fantástico. Y aquí, en este pasadizo, como se llama el cuento que estoy mencionando, como vieron esos cuartitos en muchas casas, que son los cuartitos inhabilitados, esos que tienen todo lo que uno no sabe dónde poner y finalmente ocupan un lugar que se convierte en imposible de habitar, el cuartito inhabilitado. Bueno, acá dice algo así. Su marido había guardado cosas en aquel pasadizo de acceso a tuberías y cables de la casa, cosas de las que no quería deshacerse, pero a las que no creía que le hiciera falta volver a acceder. Estas son bien las cosas que pesquisa Oates de lo doméstico. Y ahí se va generando como una especie va carcomiendo el espacio, eso mismo que se llenó. Cosas de las que no quería deshacerse, pero a las que no creía que le hiciera falta volver a acceder. ¿Qué significan esas cosas? Es como una especie de cáncer de la historia. Por eso juega mucho con lo que carcome la historia de cada uno de sus personajes. Después, otro que me parece genial, en ese mismo cuento que asoma, es la idea del narrador. En un momento dado hay un diálogo de esta viuda con los vecinos, y ella dice, con guión de diálogo, ah, sí, nosotros también. Y ahí viene un paréntesis. Y el paréntesis dice, pero ¿por qué dice nosotros la viuda? Si vive sola, en un piso a 1,5 kilómetros de allí, si ya no hay ningún nosotros. ¿Ven? Es como el narrador mismo se ubica como intérprete en un paréntesis a través de una pregunta. Es una forma muy particular de producir lo siniestro a través, digamos, de una terceridad que pregunta, ¿por qué esto es así? Bueno, ahora sí, ya podemos ingresar directamente a nuestro... Sí. Cuando uno empieza a leer, en realidad empiezas y te enganchas con los cuentos, uno vive en un estrés en aumento, sabés qué va a ocurrir y te pones tan nervioso y que te pones del lado del malo encima, porque este cuento de la garza, querías estar del lado que mataba al otro, pero bueno, no voy a decir nada, pero lo de Flannery también es diferente, me parece mucho más sutil, es la denuncia pero de otras cosas, bueno, de las cosas de la sociedad, de la esclavitud y demás, pero esto es no, esto está más adentro, esto está más metido. Esto es tremendo, punzante, y uno en realidad se vuelve malo, porque pasa eso. Está bueno lo que decís, uno se vuelve malo, interesante eso. Pasa lo mismo, tiene razón Silvia, pasa lo mismo que vos nombrás a Jaime, con las novelas de Jaime, cuando vos querés que el malo zafe. Sí, tal cual, Claudio, tal cual. Porque son detestables. En Estrellas en un tren, por ejemplo, el arquitecto es un personaje detestable, y sin embargo, si lo analizás fríamente, pero en la novela hasta Ripley, que es lo peor, te termina cayendo simpático. Exactamente.
Sí, 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 tal cual. En Extraño de Luttrell no está Ripley, pero... No, el arquitecto, el personaje del arquitecto, que es es el que quiere el menos explícitamente malo, claro. Te cae simpático y querés que zafe. Sí, tal cual. Bueno, vayamos justamente a la garza azulada, que comienza con un grito. Y que en este cuento, además, hay un borde interesante que también se juega en la obra de Oates, que es estos personajes solitarios están como extraviados, pero extraviados en lo perdido, a tal punto que no saben si lo real es una ensoñación, o viven dormidos o todavía no se despertaron, como le ocurre a este personaje, ¿no? Están en un borde que es como una banda de Moebius entre el sueño y la realidad, de la que no saben muy bien cuál es la frontera. Y aquí, además, en este cuento en particular, va a tomar dos versos de dos grandes poetas, uno de T.S. Eliot, de The Waste Land, y otro de Emily Dickinson, que también es bellísimo, el de Dickinson. El verso de Dickinson que toma ella es: después de un gran dolor viene un sentimiento solemne. Y el de T.S. Eliot, que vamos a llegar pronto también. Entonces, empieza por el dormir y un grito. Ese grito, un grito ronco, que no es humano y se desvanece casi al instante, pero que ha bastado para despertarla. El grito venía del lago, supone. En el lago hay búhos y aves acuáticas, somorgujos, gansos, ánades reales. A través de la noche, en su sueño inquieto, oye sus gritos tristes y hermosos que suelen sonar amortiguados como voces humanas llegadas de la distancia. A veces capta cierta agitación en el agua, lo que parece un aleteo frenético, y aguza el oído confiando en no captar gritos de sufrimiento. Es demasiado pronto para despertar, demasiado pronto para estar consciente. Últimamente se ha sentido agotada, el sueño es muy valioso para ella. Nota el camisón desagradablemente húmedo de sudor. Las sábanas están empapadas, su respiración es entrecortada, leve. El grito procede del lago. El grito procedente del lago la ha perturbado. No parecía humano y sin embargo le resulta familiar. ¿Ven? Acá ahí está bien lo siniestro, ¿no? No parecía humano, pero sin embargo le resulta familiar. Susurra el nombre de su marido. No quiere despertarlo, pero se siente realmente inquieta, muy sola. La cama es más grande de lo que recordaba. Apenas tiene la certeza de que su marido esté ahí, en el otro lado, del izquierdo. Bueno, esto es también, no sé si recuerdan, Una rosa para Emily, de Faulkner. Una rosa para Emily, de Faulkner. Es un gran cuento donde ella conserva, muerto en la cama, a quien fue su último romance. Pero no lo sabemos y acabo de decirlo hasta el final. Pero bueno. Pero sí, ahí está, dormido al parecer. Le da la espalda, la ancha espalda desnuda. Ella se le acerca poco a poco, suavemente, ávida del tacto de otra persona, de los brazos protectores de otra persona. Su marido parece estar sumido en un sueño tranquilo. Fuera lo que fuese el grito procedente del lago, no lo ha despertado. Se ha destapado casi del todo, sus hombros y su espalda están fríos cuando ella los toca. Sin abrir los ojos, el marido se vuelve soñoliento hacia ella para estrecharla entre sus brazos. Qué fuertes y protectores son los brazos de su marido. Su respiración profunda y lenta se le antoja también una especie de protección. Apoya la cabeza junto a la de él en una esquina de la almohada. Cuando duerme, su marido hace cosas extrañas y esculturales con las almohadas. Las dobla por la mitad, las coloca en vertical bajo la cabeza, hunde dos en una, se apoya en ellas en un ángulo incómodo con la cabeza ladeada, pero duerme como un tronco, y las aves nocturnas rara vez lo despiertan. Marido y mujer se sienten muy cómodos juntos.
Eso también lo hace. Está dentro de una situación, es como si la cámara de la que mira escribiendo fuese para atrás. Y entonces el narrador dice marido y mujer, o el matrimonio, cuando antes estábamos entre los lazos. Pero suele hacerlo muy a menudo. Habla de no hombre, mujer, los llama por sus nombres y de golpe sustrae a la función. Hija, matrimonio. Marido y mujer se sienten muy cómodos juntos, sin necesidad de hablar. Se comunican a la perfección en la cama y en la oscuridad. La mujer asegura que tiene el sueño ligero, pero a menudo se duerme profundamente junto a su marido de esa manera, compartiendo con él solo una esquinita de su almohada. Y ese sueño, cuando comparte la esquina de la almohada de su marido, es el más puro. En torno al tejado de la casa hay pájaros más pequeños. Los cardenales son los primeros en despertar al alba. Sus reclamos dulces y tan conocidos son vacilantes, interrogativos. Están preguntando, ¿qué es todo esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué se espera de nosotros? Debe de ser terrible ser pájaro, piensa ella. Tienes que buscar alimento constantemente. Nunca puedes descansar o tu diminuto corazón dejará de latir. Tienes que volar, tienes que ejercitar las alas, tus frágiles huesecillos pueden quebrarse fácilmente, pero esos huesos son lo bastante fuertes como para elevarte y mantenerte en el aire toda tu vida. Estos son los pájaros del día, las aves cuyos trinos resultan familiares. En el lago y en las tierras pantanosas que lo rodean, hay aves más grandes, más misteriosas, que gritan, reclaman, ululan, gimen, chillan, murmuran y emiten voces temblorosas, risas ásperas y maníacas que resuenan en la noche. Bueno, este cuento cuando se publicó, no me acuerdo si se llamaba así el cuento, cuando salió en una revista, pero algo así como Horror Birds, como los pájaros del horror. Y al mismo tiempo, esta idea de qué traman los pájaros en todo ese despliegue del sonido, ¿no? De ululan, gimen, chillan, murmullan, emiten. La lechuza, con su ulular singular y estremecedor. La garza azulada, con su reclamo como un graznido ronco. Ahí termina una parte. Los cuentos, van a ver, en general sus cuentos, se los puede leer justamente por escenas. Ella trabaja muy bien la escena, que puede ser una pequeña escena de una niña encerrada y después pasa a otra escena que no tiene nada que ver, pero que esa escena, por supuesto, forma parte de todo el conjunto. Pero, por otro lado, si sí, uno termina de leer el cuento, ir hacia atrás cobra otra dimensión increíble la escena, porque yo ahora que lo voy, una vez que uno termina el final, vuelve para atrás y bueno, es muy importante lo que va diciendo que no lo lees al comienzo. Bueno, por eso es tan importante también esto que vos bien señalás, la segunda vez, de este tipo de relatos, que manejan una intriga que va revelándose, porque uno como lector es muy diferente frente a la revelación que ya sabiendo. ¿No? Son dos cuentos diferentes para un mismo lector. Por eso Hawthorne, el gran escritor norteamericano, que en realidad es fuente de inspiración para todos los escritores, tiene su conjunto de relatos titulado Twice Told Tales. Twice Told Tales. TTT, cuentos contados 2 veces. Ahí tenemos la primera escena, ¿no? La cama, el abrazo, los pájaros y la noche. Otra escena que sigue, ¿eh? No salteo para que se entienda cómo ella misma lo trama. Cogidos de la mano, pasean juntos por la orilla del lago.
Ya están fuera de la cama, otra escena. La tierra bajo sus pies es blanda, esponjosa. Es una fría mañana de mayo, los colores han palidecido tanto en la tierra como en el cielo. Las hierbas altas junto a la orilla parecen tronchadas, pisoteadas. Huele a hojas mojadas, podridas. Pese a que es primavera, a esa hora en que reina aún la penumbra, todo lo que ella ve no parece vivo del todo ni del todo muerto. Agarra la mano de su marido solo un poco más fuerte que de lo habitual. Es posible que su marido cojee, solo levemente. Para la mujer, entrelazar sus dedos con los de su marido es un gesto natural. Él es el más fuerte de los dos y ella se deja llevar, por él incluso para la simple cuestión de pasear juntos. Al poco de conocerse habían empezado a cogerse de la mano de ese modo, y eso fue muchos años atrás. Pero en ese momento, en la luz crepuscular del lago, la esposa es incapaz de calcular cuánto tiempo hace. Un extraño silencio se ha posado en ella, como un velo prieto que le cubre la boca. Salto una página nada más, si algunos están conmigo, voy a la 179, segundo párrafo. Cogidos de la mano, recorren la orilla, han llegado al final de su finca y se abren paso por una senda apenas visible en el pantano. La mujer se ha echado a temblar, se le están mojando los pies, le gustaría dar la vuelta, pero el marido sigue adelante, tiene algo que enseñarle. Durante su largo matrimonio, ha sido el marido quien ha tenido muchas cosas que enseñarle a la mujer. Sobre el lago se vislumbran destellos de relámpagos mudos. En el lago de color acero se ven sombras de figuras, una flotilla de barnaclas canadienses. El matrimonio, de nuevo, ¿ven? Tú, ahí va para atrás. Se queda muy quieto observando los preciosos gansos de plumaje gris que flotan en la superficie del agua con la cabeza bajo el ala como ilustraciones en un libro de cuentos para niños. Todo está sereno, prácticamente inmóvil, como en un sueño. Entonces, a 6 o 7 metros de distancia, al parecer salido de la nada, aparece un animal de patas largas que se abre camino por la orilla en dirección a los nidos de los ánsares reales. La mujer lo mira fijamente, horrorizada. Se trata de una garza azulada. Un ave de presa muy flaca, con un cuello largo y sinuoso, patas escamosas y un pico largo y puntiagudo. Resulta inquietante y perturbador que el bicho, la criatura, no haga intento alguno de usar las alas para volar, sino que se limite a andar con torpeza, pero deprisa como un ser humano disminuido o desfigurado en algún sentido. Antes de que cualquiera de los ánsares se percate de la presencia del depredador, la garza ataca el nido más cercano, que es un tipo de patos, ¿no? Su pico acuchilla sin piedad, con precisión robótica. Hay un violento alboroto, chillidos y frenéticos aleteos de los ánsares mientras la garza asesta golpes en el nido, perforando huevos con su pico. En cuestión de segundos se ha zampado los huevos del todo indiferente ante las aves acuáticas más pequeñas que sisean y aletean a modo de protesta. En otro nido, la garza descubre diminutos patitos sin plumes. Los espantados padres son incapaces de intervenir mientras la esbelta ave levanta un polluelo tras otro con el pico rápidamente y se los traga enteros. Para entonces todos los ánsares reales chillan a modo de protesta. Debe de haber docenas de ellos en estado de alarma. Algunos están en la orilla, otros aletan en el agua, emiten sus cuac, cuac, cuac con furia y desesperanza. Su alarma no sirve de nada. La gran garza azulada permanece impasible, indiferente. En cuestión de un minuto se ha alimentado hasta saciarse y ahora despliega las amplias alas de su plumaje gris, extiende el cuello de aspecto corrioso y levanta el vuelo para cruzar el lago con una calma espeluznante. Solo entonces el ave de presa emite su reclamo, un graznido áspero y ronco que suena triunfal y hace daño en los oídos. Y ahí recién se despierta. Dos escenas diferentes. Pasaríamos a la tercera. ¡Ay, Dios! Ahora sí se ha despertado. Ahora sus ojos están abiertos, muy abiertos y ciegos. Tan sorprendida está que al principio no ve nada. Pasa largos minutos sin poder moverse mientras el corazón le palpita con fuerza. Está tan aturdida como si su cuerpo en la zona del corazón hubiese quedado perforado también por el largo y puntiagudo pico del ave de presa. Hace un esfuerzo por despertar del todo.
La suya es una decisión consciente, moral, y se dice, despierta del todo. Aparta con determinación las sábanas que la están sofocando, se quita el camisón empapado en sudor y lo arroja al suelo como si fuera algo de lo que avergonzarse. A su lado, la cama está vacía. Por supuesto que la cama está vacía. Han pasado 3 semanas y 2 días desde la muerte de su marido. Es otra de las características de las estructuras narrativas que ella prefiere. La revelación después, como justamente como si fuese una revelación para el propio personaje. Y ahí empieza su soliloquio. Se ha ido, se ha marchado, no regresará. Se dice esas palabras 10 o 12 veces al día. Esas palabras que constituyen la más rotunda recitación del espanto y que, sin embargo, de algún modo, no le resultan del todo inteligibles. Y por tanto, debe repetírselas. Se ha ido, se ha marchado, no regresará. Fíjense que es esto lo que les decía. Los personajes se dicen lo que no pueden contar. Son personajes que de algún modo tienen clausurada la comunicación por una vivencia que los sume en un silencio perpetuo. Y por eso son como desencajados, pero no como vimos el desencajado de Flannery, el misfit de Flannery, que como bien decían por ahí, es un desencajado social. Estos son desencajados en ámbitos más restringidos. Tienen que ver con historias familiares, sobre todo. Un tintineo en la puerta principal. No hay manera de dejar fuera al intruso. Él no es un ave de presa, sino un ave carroñera, con unos hombros encorvados como alas deformes, unos ojos rapaces y brillantes que recorren a la viuda con avidez. Querrás vender esta finca, ¿no? Claro. Pues no, no quiero vender esta finca. Fíjense que el pues no quiero vender esta finca, está en bastardilla, no tiene guión de diálogo, por lo tanto no es un diálogo con el otro, sino que es un diálogo consigo misma frente a lo que el otro le dice. ¿Vieron cómo hace Manuel Puig en muchas bueno, sobre todo en Boquitas Pintadas, ¿no? Se ve este juego. Hablan, pero dentro de lo que hablan, la bastardilla es para lo que uno se dice mientras el otro le habla, que no necesariamente la respuesta que da. Sí, yo en un momento determinado me pregunté, digo, pero ¿a quién es ella la que habla? ¿O no? ¿A quién le dice? Como en un momento como que uno busca, pero después está, como que uno ya se ubicó como ella relata, ¿no? Y porque es como la trinchera del decir. Es como la trinchera del decir. Claro. Construye su trinchera hablándose. Sí. Está muy bueno. Pero es lo que no puede decir. Claro, al mismo tiempo. Ella misma, pero no se anima a decirlo. Sí. Y desde el momento en que no se anime a decirlo, nada ocurre. Justamente como no lo dice, no pasa. O sea, no deja de pasar. Se ha ido, se ha marchado, no regresará, y todo el tiempo ocurre que se marcha, que se fue y que no regresará. Por eso es muy interesante que diga que la repetición vuelve ininteligible lo que dice. Cuando uno en realidad pensaría que es todo lo contrario. Cuando se repite... Sí. Perdón, sí. Dale. No te quería interrumpir. No, yo había entendido
estoy ahí de acuerdo con Silvia Dante, que uno lo escucha de una manera y lo escucha de otra. Se ha ido, se ha marchado, no regresará, es lo que se sabe y es lo que pasó y es lo que ella sabe. Lo que no puede decir es el sentimiento que ella tiene frente a esto. Claro. Eso es lo que está enmudecido, por eso es inteligible. Digamos, ella lo repite para ella. Porque no lo puede creer, porque no lo puede creer. Cuando hay otro, como es el cuñado, digamos, frente a lo que para el otro es una verdad, lógica otra vez, ella no tiene palabra para contestar. Emocionalmente, no es que no pueda decirle no gracias. Sí. Desde el sentimiento más desgarrador no puede hablar. Claro. Es el secreto, me parecía. Porque además el otro está en el plano de resolutivo del acontecimiento, mientras que ella está en el espacio emocional del tiempo que no pasa. Claro. Claro, aparte ella lo ve a él, al cuñado, como un ave carroñera que se asoma. Es un ave de la noche, digamos. Sí, eso es muy lindo. Sí, además, si ella dice, se ha ido, se ha marchado, no regresará, si lo pone afuera, lo tiene que aceptar como la realidad, que no quiere ver todavía. No quiere saber nada de eso. Se lo repite a sí mismo, como los chicos se repiten, no tengo miedo, porque si lo dice, está aceptando que eso está pasando. Entonces ella no habla. No, a mí me da la sensación que no se lo dice porque no merece esa persona darle ninguna explicación. Además, eso se va a ir construyendo. Me parece que es un ser para ella despreciable que no merece que ella le diga nada. Yo me estaba refiriendo, cuando ella dice se ha ido, se ha marchado, no regresará, refiriéndose al esposo. Claro. Dice, a aceptar la muerte, sería aceptar la muerte del marido, y por ahora no la quiere aceptar, no la quiere ver, no. Bueno, por eso ella tampoco quiere que el cuñado venda nada, porque vender es poner en marcha, digamos, un tiempo que ella prefiere detenerlo en esa casa. Entonces, aquí empiezan los personajes, ¿no? Porque está Claudia y James, y justamente el jueguito con los nombres, ¿no? Claudie y Jimmy, que va a jugar el cuñado, y tiene su importancia. ¿Querrás vender esta finca? Claro, pues no quiero vender esta finca. El cuñado habla con tono solemne, aunque ella le ha dicho al cuñado que hace demasiado poco de la muerte de su marido para pensar en esas cosas. Siempre he dicho que esta finca era excesiva para solo 2 personas. Ahora se había plantado en la entrada tocando el timbre. Claudia, soy yo. ¿Quién es ese yo?, se pregunta ella. ¿Qué tiene que ver ese yo conmigo? Interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese yo conmigo? Vieron que muchas veces uno toca timbre. Yo cuando leía esto después pensaba, y dice, soy yo. ¿No? Claro, porque es muy íntimo decir soy yo. Claro, y es fuerte. ella a él no lo considera íntimo para nada. Para que uno pueda decir soy yo, el otro lo tiene que reconocer. Sigo aquí, después ya pego un salto. No podía dejar fuera de la casa al cuñado, no podía salir corriendo para esconderse en el piso de arriba, porque él habría llamado al teléfono de emergencia para informar sobre una mujer desesperada que posiblemente corría peligro de lesionarse a sí misma. O peor incluso, habría entrado a la fuerza en la casa para encontrarla con gesto triunfal. Y luego diría, pobre Claudia, es posible que le haya salvado la vida. Ella no tenía ningún control sobre lo que diga la gente, ahora que su marido ha muerto. Es asombroso. El cuñado, al que nadie ha invitado, que está de más, se ha sentado en la sala de estar de esa casa a la que no acudía nunca, de visita, y no estaba presente su hermano. Es la primera vez en la vida que el cuñado está a solas con la esposa de su hermano, que hace mucho que recela de él, de sus ojos brillantes, de su sonrisa demasiado cordial. El cuñado incluso se ha servido una copa, un whisky de color ámbar,
que ha vertido en un vaso de una botella que se guardaba en un armario junto a otras selectas botellas de licor. El cuñado le ha preguntado a la viuda si quería tomar una copa con él, y ella ha declinado el ofrecimiento con una sonrisa nerviosa. Resulta extraño que le pidan a una que se tome una copa con un intruso que está de más y murmurar no gracias en tu propia casa. Pero ven el juego de perspectiva del narrador, que es muy especial. Claro, porque habla como si es ella que piensa y después se retira. Un narrador siente que cuenta lo que está pasando. Sí, pero además con una distancia muy interesante, porque es como realmente, como les decía, una cámara que mira, el cuñado se ha servido una copa, está mirando cómo el cuñado se sirve la copa. La viuda le pregunta a la viuda si quiere tomar algo, ella declina el ofrecimiento y después ya habla directamente desde el lado de ella. Resulta extraño que le pidan a una que se tome una copa con un intruso que está de más. Una oleada de espanto entumecido brota de pronto en la viuda ante todas las cosas a las que ha renunciado, que ha perdido. Esto es muy Oates. Es decir, lo que se revela en un momento dado en relación a lo perdido y a la renuncia. Pero es una revelación, como si alguien estuviese en un letargo dentro de la renuncia y se le revelara esa situación. Salto un poquitito. Bueno, ya estamos en la hora, pero solo digo una frase, cuando yo decía que ella alcanza a veces el horror poético, en la página siguiente, vamos a volver igual en el próximo encuentro, ¿no? Para terminar el cuento desde aquí, cuando el cuñado le dice, le recomienda, porque la ve pálida, que duerma lo suficiente, que duerma un poco más, en la página 184 abajo, ella piensa, cuando escucha esa recomendación del cuñado, piensa, solo podría dormir lo suficiente si cerrara los ojos para siempre. Que es la respuesta interna que ella brinda. Por todo el tiempo hay respuestas internas, ¿no? Que son respuestas que no se dicen. Bueno, empezamos a conocerla y en este breve pasaje veraniego por su obra terminaremos el cuento el martes que viene. Bueno, Ricardo, cuidado con los lagos, las aves que tenés por ahí, que son preciosas. Voy a tomar nota de eso. Envidiamos, Ricardo, estar en Bariloche. Sí, estoy con COVID. Igualmente tenemos una distancia, por eso no uso barbijo, digamos. Pero estoy bien, digamos. ¿Estás bien? No es lo mismo. No es lo mismo estar acá que ver ese paisaje con COVID, la verdad. Desde ya, digamos. Se te ve bien, por suerte se te ve bien. Es llevadero, es llevadero. Bueno, que mejores pronto. Un abrazo a todos entonces por aquí. Chao. Chao. Que anden bien.